finalizar nuestra quinta sesión nos acompaña la doctora Clara Cecilia Mesa, psicoanalista miembro de la Asociación Internacional Foro del Campo Lacaniano, psicóloga clínica USB, especialista en niños con énfasis en psicoanálisis, Universidad de Antioquia, doctor en filosofía, Universidad Pontificia Bolivariana, atención en clínica privada psicoanalítica desde 1982. Docente, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana y Universidad Católica de Pereira. Muy buenos días, doctora. Adelante. Muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. Voy a hacer una presentación también. En primer lugar, un cordial saludo a todos. Agradezco la invitación a participar en este séptimo congreso dedicado a la calidad y seguridad del paciente, que es el segundo que se realiza en el contexto de la pandemia, esta pandemia que ha amenazado de manera tan fuerte a la humanidad. Agradezco a la Fundación Avedis Donabedian y de manera muy especial a mi amigo el doctor Raúl Restrepo. Agradezco también a los demás panelistas, a los testimonios de los pacientes de COVID de manera muy especial. Agradezco la presentación que acaba de hacer la doctora Ana Milena Pinstein, porque sirvió, me parece, de fundamento a lo que yo voy a tratar de desarrollar en mi exposición. Especialmente valoro mucho su testimonio con respecto a lo que llamó el delirio y las alucinaciones. Son el punto que me parece más importante. Yo titulé esta ponencia El lugar de la salud mental en la intervención en UCI y le puse una especie de subtítulo, Hablarle a quién. Expreso al mismo tiempo el reconocimiento por el desarrollo de este seminario de cara a las graves consecuencias a las cuales nos ha abocado la pandemia producida por el COVID-19, de implicaciones aún en curso, que aún no terminan, especialmente en Colombia, que nos encontramos viviendo el pico más alto de contagios, ingresos a UCI y muertes desde el 2020. El dato de anoche era que habíamos superado los 700 muertos. Es decir, aún no estamos en pospandemia. En 2020, muy temprano, la humanidad recibió un golpe inesperado, la emergencia de una pandemia con una amenaza de muerte global. Es lo que se llama un advenimiento. Es un encuentro inesperado que introduce la dimensión del miedo y que suspende todo saber previo. El pánico suspende todo lo que uno sabe y que constituye la realidad con sus coordenadas de lugar, de tiempo, de identidad. Pulveriza ese saber que constituía nuestra seguridad. Tiene también la propiedad de enfrentarnos originalmente a una condición de estar sin recursos, lo que de alguna manera evoca lo que Freud llamó el desamparo originario. De esta manera, la emergencia de este real, que nos dejó sin recursos y que puso en cuestión el saber establecido y puso el miedo a la muerte propia, a la pérdida de seres queridos, constituyó a la muerte como amo absoluto. Y cuando digo que suspendió todo saber, me refiero justamente a que tanto el saber médico como el saber tecnológico y en todos los demás campos fue puesto en cuestión. El saber previo no alcanzaba para responder y entonces nos enfrentamos a un conjunto de experiencias de aprendizaje de lo nuevo. Incluso ahora, con la esperanza de la vacuna circulando ya. Mi formación académica y clínica no es médica. Mi formación universitaria de base es en psicología clínica y la formación teórica y clínica ha sido en psicoanálisis, lo que me ha permitido una aproximación al sufrimiento humano desde lo que comúnmente llamamos salud mental. Partiré de una tesis que he derivado de la experiencia en relación con la atención a pacientes en COVID-19 en unidades de cuidados intensivos,
Mi tesis es que en una medida más o menos cierta, la lucha por la vida que impone el contagio y sus consecuencias dejan de lado la pregunta por la condición mental de los pacientes, condición mental que definiré como sufrimiento y posición subjetiva a partir de este momento. Es decir, que considero importante en mi reflexión diferenciar la dimensión del sufrimiento que implica en un sujeto y su relación con la propia muerte y, por el otro lado, lo mental en el sentido que se suele considerar médicamente como derivado de las acciones cerebrales o neurológicas, es decir, que lo uno no puede reducirse a lo otro. Como el espacio en el cual participo y con gusto, como cierre de esta quinta sesión del seminario, fue titulado Lecciones aprendidas desde la experiencia de los pacientes. Voy a partir de algunas experiencias en particular que me llevan a formular la tesis que enuncio. La primera es anterior varios años a la pandemia. Estando un paciente en UCI, después de varias semanas, solicité al médico intensivista si me permitía entrar y hablarle. Su respuesta, con sorpresa irónica, fue: ¿hablarle a quién? Es como si usted tuviera un carro en el taller y pidiera autorización para hablarle. Destaco esta pequeña anécdota porque efectivamente lo que me propongo plantear en este espacio es la posibilidad de hacer existir al sujeto, aquel a quien hablarle. No me refiero al individuo en el sentido biológico del término, ni al yo como entidad psicológica de la conciencia. Mi formación en psicoanálisis me permite situar al sujeto del inconsciente como efecto del lenguaje y, en consecuencia, marcado como un efecto de la palabra. El dispositivo analítico es un dispositivo de palabra que apunta a lo inconsciente más radical. No es un dispositivo de modificación de conducta ni de intervención sobre la conciencia. Es, por lo tanto, por lo que me autorizo en la experiencia relatada a confiar en el papel de la palabra, en la experiencia límite de un paciente en condiciones de sedación profunda en UCI. La segunda experiencia que tomaré como punto de partida es una experiencia reciente, con una paciente de 85 años, internada en una UCI por los efectos del COVID-19. Esta, que fue una experiencia que duró casi 5 meses, permite justamente establecer con claridad la diferencia entre dos paradigmas de intervención. Por un lado, reconocer un conjunto de procedimientos médicos impecables, infatigables realmente, y un trabajo sin tregua, sin miramientos médicos para salvar la vida. El primum vivere, es decir, ante todo la vida, como imperativo, sirvió como una brújula sin falta, excepto en un punto. En el momento de decidir la remisión para iniciar el proceso de rehabilitación física post-UCI hacia una institución que practica lo que yo en su momento definí como una medicina sin alma. Y esto lo apoyo en 3 puntos especialmente. En primer lugar, cuando el equipo de profesionales nos presentó el plan o la estrategia de intervención, la psicóloga de la institución informó que aún no había condiciones para iniciar la estimulación cognitiva. Aclaro, ¿a qué llaman los psicólogos estimulación cognitiva? La definen así: la estimulación cognitiva engloba todas aquellas actividades que se dirigen a mantener o a mejorar el funcionamiento cognitivo en general, mediante ejercicios de memoria, percepción, atención, concentración, lenguaje, funciones ejecutivas, es decir, solución de problemas, planificación, razonamiento, control, etc. Praxis, funciones visoespaciales, etc., por medio de programas estructurados de estimulación. Consiste en estimular y mantener las capacidades cognitivas
que si lo siguen son absolutamente básicas, es decir, percepción, atención, concentración, etcétera, con la intención de mejorar o mantener el funcionamiento cognitivo y ralentizar el deterioro que se produce. Aclaro también que este tipo de procesos se realizan con un bebé recién nacido, aunque no lo tengamos como conciencia o como programa claramente establecido. Ahora bien, cuando se habla de fallas cognitivas, se refiere a que, debido a diferentes factores, entre ellos el aislamiento, el tiempo prolongado de la sedación, estas funciones de atención, percepción, memoria, ubicación, etcétera, quedan afectados, lo cual puede implicar la presencia de delirio y, según estudios psicológicos, puede perdurar por varios meses y a veces varios años después del alta. Aunque la variabilidad implica, y esto es una cosa que no podemos perder nunca de vista, el caso por caso. Pero en el caso que relato, es difícil comprender cuál es la idea que un psicólogo puede hacerse frente a un paciente en clara deprivación cognitiva para considerar que aún no es un momento de iniciar un proceso de apoyo a las funciones referidas. Mientras que, por otro lado, claramente, esta institución no logró una intervención que permitiera resolver tampoco la deprivación emocional y afectiva. Así, agregaré un segundo punto: el uso de haloperidol de día y de noche para una mujer de 85 años después de luchar más de 2 meses en UCI contra los estragos del COVID, en un estado de desacondicionamiento severo, equivalente a una condición de cuadriplegia inerme, es decir, sin recursos y a merced de sus cuidadores, un tratamiento como si se tratase de un loco furioso. Es de suponer que el recurso a la sedación las 24 horas fue un recurso justamente ante la imposibilidad de hacer existir el sujeto y dejarlo reducido al organismo, una manera de no enfrentar las implicaciones de asumir un paciente a quien había que despertar y poner en posición para que luchase por sus propios medios por la vida. Lo que quiere decir que el aislamiento y la soledad de la UCI, la institución le agregó un mes de aislamiento que pospuso la rehabilitación porque, y en esto entro en el tercer factor, derivado de varias conversaciones con los médicos de la institución en las cuales se les solicitó admitir algún tipo de acompañamiento que permitiera que en esa paciente se restableciera un lazo hacia sus seres queridos que al mismo tiempo le pudieran transmitir razones para luchar por su vida. La respuesta fue, aún con derecho de petición mediante un no rotundo, entre otras razones porque su paradigma de intervención se basa en que una vez que se logre totalmente la rehabilitación física, se iniciaría un trabajo con lo mental. Mi propuesta en ese momento es la misma que planteo hoy en este seminario ante ustedes. Es necesario crear condiciones que permitan invertir el paradigma, al menos ponerlo en cuestión. La recuperación física depende de que el paciente tenga recursos y soportes para que haya un deseo por la vida. Es sin duda un posicionamiento epistemológico importante después de 25 siglos apoyados en el dualismo mente-cuerpo, a veces esencialmente separados, otras con una subordinación de lo que se llama mente a las categorías biológicas u organicistas. Subordinación cada vez más potente en nuestro tiempo, porque sabemos que hoy en día la psiquiatría volvió a su seno biológico y la psicología se hace cada vez más psiconeurología o neuropsicología para tratar de obtener un estatuto de cientificidad. Sin embargo, dejo de lado este debate
para señalar que la posición del psicoanálisis desde los orígenes mismos implicó lo que Freud, médico, neurólogo, biólogo, llamó un cambio de campo para pasar a tratar las afecciones del cuerpo como dependientes de la representación inconsciente que un sujeto se hace del cuerpo que tiene. Ahora bien, voy a pasar un poco de la experiencia a algunas reflexiones teóricas. Las experiencias y los testimonios de los pacientes que han pasado por la unidad de cuidados intensivos me han permitido aislar las diferentes formas del sufrimiento subjetivo implicado allí. La angustia, que no es la ansiedad, el dolor siempre es subjetivo y apenas perceptible por los signos o reacciones del paciente, considerado según una investigación titulada Enfoque actual de la analgesia, sedación y delirium en cuidados críticos. Les voy a pasar a compartir la definición que tiene en esta investigación sobre el dolor. Dice, tiene un carácter subjetivo. La presencia o intensidad del dolor puede ser muy difícil de evaluar en pacientes críticos, especialmente cuando existen dificultades, inclusive imposibilidad, para la comunicación, como sucede en aquellos que se encuentran con trastornos de la conciencia o bajo intubación orotraqueal. Algunos estudios han mostrado que alrededor del 70% de los pacientes en UCI presenta dolor no reconocido o insuficientemente controlado. La estadía en UCI se ha descrito en muchas oportunidades como una experiencia humana dramática, siendo el dolor uno de los principales componentes de esa desagradable vivencia. Por sí mismo, el dolor puede impactar también en la morbilidad de los pacientes, es decir, por ejemplo, retrasar su proceso. Es importante agregar la soledad del ser hablante, que sin duda hunde sus raíces en lo que Freud llamó el desamparo originario, el sentimiento radical de no poder esperar ayuda de nadie, que se constata en el momento en el que el sujeto toca su último límite con la muerte. Agrego la experiencia subjetiva de lo real del tiempo. ¿Qué tiempo transcurre durante su estancia en una UCI? Está la cronología del tiempo de los otros, pero para el sujeto es un tiempo imperceptible, no simbolizable, no representable cronológicamente. Finalmente, incluyo en esta serie el tema del que me ocuparé en el tiempo que me queda en esta exposición, esta sí sometida al implacable Cronos. Me refiero a una consideración médica de muy alta frecuencia, que por eso agradezco la exposición anterior de la doctora Ana Milena, que es una reflexión sobre lo que se llama el delirium. El delirium, considerado como una entidad médica, clínica, muy frecuente en la UCI, puede ser considerado, les voy a pasar una de las definiciones que encontré de la definición médica del delirium, como una forma de disfunción orgánica aguda caracterizada por trastornos en la atención, disfunción cognitiva, desorganización del pensamiento y trastornos del estado de conciencia. Yo quiero hacer una pequeña nota de pie de página, digámoslo así, en este punto, con las coordenadas que acabo de describir, subjetivas, en relación al aislamiento, a la soledad, a la pérdida de las coordenadas del tiempo, a la pérdida de los lazos afectivos, al aislamiento, etcétera. Es claro que el sujeto ha perdido sus coordenadas simbólicas y su soporte existencial, ¿no? Se caracteriza por presentar un comienzo agudo y un curso fluctuante. El delirium es habitualmente reversible y su aparición está asociada tanto a factores relacionados con los antecedentes del paciente, ahorita veremos un poco sobre eso, así como a variables relacionadas con la internación en la UCI. Ahora bien, ¿qué es lo orgánico? Los efectos asociados a las sustancias utilizadas para mantener la sedación, la analgesia, etc.
Es sin duda una relación causa-efecto. Sin embargo, este fenómeno que tiene una gran presencia en el diagnóstico médico, creo que actual, me parece que el paso por la UCI a propósito del COVID puso mucho más en evidencia ese fenómeno, me permite correlacionarlo con un fenómeno que he considerado de un extraordinario valor, que son las experiencias que algunos pacientes pueden denominar ellos mismos como alucinaciones o como fantasías, para referirse a vivencias psíquicas íntimas que tienen en su momento el carácter de realidad pura y vivida. Quiero retomar el problema que me parece central y es que justamente esto que se llama delirio para la medicina, yo lo considero importante conectar con las experiencias que he podido seguir en los pacientes que han estado en UCI y que tiene que ver con lo que ellos mismos llaman alucinaciones o fantasías, para referirse a unas vivencias psíquicas íntimas que tienen en su momento el carácter de pura realidad y de realidad vívida, que posteriormente pueden considerar en una aproximación a la realidad, digamos, material o realidad consenso, etcétera, como lo quieran llamar. Sobre estas llamadas alucinaciones, que por supuesto no tienen el estatuto ni de psicóticas ni de patológicas, mucho menos de orgánicas, lo cual tampoco descarta a las que aparecen durante el delirium en cuadros febriles. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a estas alucinaciones y este delirio? Hay que partir de una tesis fundamental, que cese o se disminuya la actividad cerebral o neurológica, particularmente en los casos de sedación profunda o de coma inducido, no significa que cesa la actividad psíquica, la cual se rige por otras reglas que no dependen de la biología y tampoco de la conciencia. La actividad o realidad psíquica, como la llamó el entonces médico, neurólogo e investigador en biología, el doctor Sigmund Freud, continúa su trabajo y quizás de manera más potente, ahora sin el estorbo de la realidad material, de la realidad exterior, de la realidad efectiva, como prefieran nombrarla. Entonces, si no se sirve de esa realidad consenso, ¿de qué se sirven las alucinaciones? La respuesta que puedo dar es que depende de los contenidos inconscientes más íntimos y singulares, de los momentos de su historia que han permanecido como huellas imborrables. En nuestro caso, la mujer de 85 años, por ejemplo, puede verse muy bien porque hubo unos días y noches continuos en los que dormía muy poco, tenía la mente particularmente activa y se presentaron algunas alucinaciones, ante lo cual la consideración médica fue la de tomar las alucinaciones como un signo patológico. Mi perspectiva fue interrogar por el contenido de dichas experiencias psíquicas. La sorpresa fue muy bella. Hablaba con sus padres. Su madre muerta 83 años antes, es decir, había perdido a su madre cuando tenía solamente 2 años, y el padre 36 años antes. Entonces, efectivamente, no constituían para entonces las coordenadas de la susodicha realidad, pero la función de las figuras paternas para un sujeto no está inscrita en esas coordenadas, está inscrita en el inconsciente que para Freud se rige por una lógica en la que no existe la contradicción, no implica el no y no sigue el tiempo cronológico. Lo que se inscribe en la infancia perdura como marcas, como huellas némicas, decía Freud, y pensó en un momento de su enseñanza que las alucinaciones eran retornos de la fijación a las representaciones y juicios que se habían obtenido
de manera muy temprana en la infancia y que habían sido reprimidas. Ahora, ¿qué es lo que puedo destacar del valor de estas experiencias que tienen el estatuto de realidad psíquica de pleno derecho? Quiero decir que ellas constituyen la realidad para el sujeto, en el sentido freudiano más clásico. Constituyen una tentativa, ellas mismas, de reparar la realidad, pero la más íntima. Algunas experiencias subjetivas, reportadas luego de salir de UCI, me permitirán ilustrar un poco esto que les digo. Otro caso es el de una mujer que está siendo trasladada desde la ciudad en la cual padece un aneurisma grave hacia la ciudad de Medellín. Médicamente está en estado de inconsciencia. Sin embargo, ella recuerda que su experiencia era que estaba siendo transportada en un avión de Avianca por la carretera y que su madre iba sentada al lado de ella, agarrándola de las manos, acompañándola. Igual, más adelante, durante el tiempo que se mantuvo bajo sedación, la sostenían para salir del agujero negro en el cual se sentía la voz de su padre que le decía que ella era fuerte y ganadora, que no olvidara que eso era lo más importante que él les había enseñado desde niña. Esa voz era la única realidad por ese tiempo y era más contundente cuando ella sentía que ya no se podía luchar más. Puedo aclarar que también en el caso de esta otra paciente, los padres habían fallecido tiempo atrás. Las experiencias reportadas por los pacientes que han sobrevivido a la UCI por COVID-19 son igualmente importantes para dar consistencia a la tesis que desarrollo. Uno de ellos, después de casi un mes en la UCI, había empezado a sentir que era muy fácil tirar la toalla, no luchar más, y todo se acabaría, hasta que un día escuchó las voces de sus hijos que le decían papá, papá, o la de su esposa que le decía mi amor. Esos significantes tienen el valor potente de un llamado a la vida, justo en el momento en que ya la muerte se ofrecía como mejor alternativa. Evoquemos otro caso, un paciente que llevaba ya varias semanas en UCI y un día escuchó a los médicos hablando al pie de la cama. Los escuchan decir: ¿cuántas semanas lleva este señor en UCI? La respuesta del otro médico fue algo así como 45 días. Y el primer médico dijo: y no ha mejorado. Démosle 3 días más y si no se recupera, lo desconectamos. Esas palabras que sentenciaban su muerte tuvieron un efecto contundente para darse cuenta de que sobrevivir o no dependía más que de él. Entonces, es necesario entender algo, el lazo que nos une a la vida. La juntura íntima del sentido de la existencia no depende del organismo, sino de un deseo del sujeto. Un deseo por la vida que puede surgir en condiciones límites o no. Sometido a merced de la voluntad y las decisiones del otro, en condición de incapacidad como efecto del desacondicionamiento severo, de su incapacidad para hablar, incluso para comer, sumados al aislamiento que la pandemia actual impone, aún ese deseo que llamo deseo inconsciente, que puede ligar a un sujeto a la vida, está en juego. El paso por una UCI representa una experiencia traumática que tiene en la mayoría de los casos consecuencias subjetivas determinantes la mayoría de las veces. Así puede leerse, por ejemplo, en una investigación sobre las alteraciones emocionales o las formas clínicas que se pueden presentar post-UCI. Cito esa investigación, según la cual la mayoría de los pacientes señalan haber sufrido una experiencia de ruptura grave del devenir cotidiano en el que aparecen síntomas emocionales de alta intensidad para los que no estaban preparados. Es decir, es como si fuera un encuentro con algo inédito para ellos. Además, hay que señalar que no se trata de una simple situación imaginada. Muy al contrario, el miedo es intenso y real, y como consecuencia
Usualmente, después del alta, se han descrito efectos emocionales adversos. La depresión, citos de investigación, 30%, ansiedad, 70%, y el trastorno de estrés postraumático, entre 10 y 50%. Son las principales llamadas enfermedades mentales que se asocian a el post-UCI. Muy bien. Puede ser también frecuente revivir las imágenes de la UCI en forma de recuerdos intrusivos, terrores nocturnos o pesadillas, inclusive después del alta. La creencia que se suele tener de que los pacientes no recuerdan la experiencia de UCI parece no ser cierta. Es decir, que la gran mayoría de los pacientes tienen todo el tiempo una tentativa, me parece, de restablecer, de recuperar y de hacer algo, de elaborar lo que fue esa experiencia entre la vida y la muerte. Esta investigación que acabo de citar sin duda nos alerta sobre la importancia de un seguimiento que va más allá de la intervención durante el proceso UCI. Pero tengo que interrogar nuevamente sobre las categorías diagnósticas que finalmente no dan cuenta del sufrimiento singular del sujeto. Hay una diferencia entre la interpretación caso por caso de la significación del sufrimiento y la pertenencia a una estadística. También se podría diferenciar entre la ansiedad y la angustia, que sería sin duda tema para otro momento, o entre la depresión y la tristeza. Esta reflexión me retorna a otra experiencia en la cual, informado el médico de que los parientes de una paciente dicen que ella está triste y el médico le pregunta, ¿y usted cómo lo sabe? Voy a remitirla a psiquiatría para que le mediquen un antidepresivo. No hay una pregunta por la causa de un estado de tristeza, el dolor de existir, de la impotencia y la postración, y no la hay por una de dos razones, o bien porque se parte de un saber general supuesto, previo, pues primero que tristeza y depresión son sinónimos, segundo que los depresivos responden a un antidepresivo, o bien porque la praxis opera sobre lo que en psicoanálisis se define como el fundamento de la ciencia, una forclusión del sujeto. El sujeto queda excluido de la ecuación. Finalmente, estas dos razones son la misma. ¿Cómo entonces hacer entrar en el proceso de la llamada rehabilitación mental tan o más importante que la física? Realmente mi pregunta va más allá de ese término de rehabilitación mental que utilizo entre comillas. Mi pregunta es cómo hacer existir el sujeto en esa experiencia límite, cómo hacer una especie de movimiento que permita escuchar con o sin palabras el sufrimiento íntimo singular. ¿Será que esta vía podría finalmente ser integrada en los que hemos llamado esta mañana nuevos paradigmas? Son preguntas que quedan por ahora abiertas. Termino evocando una pequeña viñeta que Freud trae en su conferencia justamente sobre la angustia, en la que él relata que un niño que estaba encerrado en una habitación a oscuras dice, tía, háblame, tengo miedo porque está muy oscuro. A lo que la tía le responde, ¿y de qué te sirve? Es un poco como la pregunta del médico, ¿no? ¿Hablarle a quién? ¿Y de qué te sirve si de todos modos no puedes verme? Y el niño respondió, no importa, hay más luz cuando alguien habla. Muy bien, agradezco muchísimo la invitación y haber seguido mi presentación. Muchas gracias por su ponencia. Abrimos rápidamente el espacio a las preguntas. Voy con la primera que nos llega de Perú y dice, cuando se seda al paciente, se prescriben los terapeutas físicos, el lenguaje, etc.
pero ¿no cree que debería incorporarse algo así como la terapia psicoanalítica? Sí, lo que no sé es de qué manera todavía, pero creo que lo que implica la propuesta que yo traigo, que es un poco una propuesta distinta, porque como lo dije desde el comienzo, no soy médico, mi formación no es en medicina y he tenido la oportunidad realmente de escuchar a los pacientes que han pasado por la UCI y justamente como decía ahorita, creo la doctora Ana Milena, es aprender a través del paciente. Yo creo que debería haber un lugar en el cual el sujeto, esa es mi propuesta, que no es el paciente, que no es el individuo, que no es el organismo, por supuesto, sabemos que no. ¿Cómo hacer entrar este sujeto en la ecuación de la clínica? En el caso de la paciente que yo relato, el doctor Raúl al comienzo dijo, se trata de mi madre, quien finalmente falleció después de atravesar por muchas instituciones y por muchas intervenciones distintas. Fue precisamente su caso el que me hizo pensar cómo poder lograr inclusive que los médicos tengan oreja, es la expresión que utilizamos en el psicoanálisis, para oír algo de lo singular del sufrimiento, aún sin palabras. Porque evidentemente los pacientes de los que estamos hablando en UCI no tienen palabras, pero tienen vida psíquica. Su realidad psíquica es la que los sostiene. Y eso creo que ya algunos de los casos que traje y la intervención anterior nos lo dejó muy claro. Cómo el sujeto lucha o abandona la lucha por la vida, mientras que lo consideramos simplemente sedado. Yo creo que no tengo una respuesta muy precisa porque sería un poco cómico la idea de situar un psicoanalista al pie de un paciente en UCI, pero creo que es la experiencia misma, el testimonio de los pacientes, que nos permite dar cuenta que no es un carro en un taller, es un sujeto en el cual, aunque hayan cesado las actividades cerebrales, está viva su actividad psíquica, como en los sueños, por más dormidos que estemos. Los sueños, las pesadillas, los sueños de angustia, el despertar de angustia, etcétera, están plenamente vigentes y son la realidad para el sujeto. Bueno, la siguiente pregunta nos llega desde Colombia. Dice, ¿considera que las drogas psiquiátricas son útiles para manejar el miedo del paciente que padece el paciente de COVID, no solo de COVID? Yo creo que uno no puede de ninguna manera descartar en el caso por caso la intervención de alguna medicación psiquiátrica en el caso por caso, y son casos muy específicos. Pero no creo que son la alternativa al menos única, y menos si el caso que nos plantean uno de ellos es el paciente de COVID, por ejemplo. En el caso de la paciente que yo les relato, pasó 2 meses en sedación profunda y de allí salió a una institución que la tuvo durante 1 mes con haloperidol. Yo no sé si lo saben, pero lo digo de manera un poco rápida, es que el haloperidol se utiliza para pacientes en actividad hostil, en actividad agresiva, y estábamos, por ejemplo, en ese caso, frente a una mujer cuadriplégica, inerme, que no puede hablar, que no puede comer, etc. Entonces, pongo nuevamente la experiencia para interrogar la misma pregunta, es decir, ¿cuándo sí y cuándo no? Ahora, mi posición es muy clara. La ansiedad no es la angustia y los ansiolíticos no tratan la angustia. La ansiedad, y miren, pensemos en algo sencillo, el DSM-4 pasó de la angustia a la categoría de ansiedad por un criterio definido por los propios creadores del DSM-4. ¿Cuál?
que la ansiedad es más confiable estadísticamente. Se puede verificar, se puede medir, se puede cuantificar. La angustia la descartaron por la misma razón por la que el psicoanálisis la tiene como el afecto que no engaña. Es porque es singular, porque es del caso por caso, porque es el indicador del sufrimiento más íntimo del sujeto. Entonces, me parece realmente que lo mismo lo decía, ¿cierto? O sea, la tristeza no es la depresión, porque hay tristeza melancólica, por ejemplo. La ansiedad no es la angustia, porque una cosa es tener categorías que nos permitan hacer mediciones estandarizadas, que den alguna confiabilidad para problemas de intervención pública, por ejemplo, y otra cosa es una clínica que implica lo singular del sujeto. Muchas veces pasa que un sujeto pasa medicado con antidepresivo por muchos años sin que eso realmente toque el núcleo del sufrimiento. Puede apaciguar el afecto, eso no está descartado, por supuesto, pero no toca lo más singular del sujeto. Entonces, si el paciente ya pasó por más de un mes, mes y medio, 2 meses de medicación, de sedación, de analgesia, etcétera, yo no tengo propiedad para hablar sobre esos temas. Creo que hay que hacer una apuesta distinta. Doctora, muchas gracias por acompañarnos esta mañana, por aceptar nuestra invitación, hablarnos de toda su experiencia y todo lo que tiene que ver con esta parte tan importante, sobre todo lo que debemos aprender y hemos aprendido a raíz de esta pandemia. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un buen día. Muchas gracias.